Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, una nueva sesión de Marcos Escudero, esta vez para hablar sobre la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina a partir del informe de Freedom House, y contamos con la participación de Gerardo Bertín, un compatriota que vive en Estados Unidos, es vicepresidente del programa internacional de Freedom House y supervisa esfuerzos de la organización para promover la defensa de los derechos humanos y la democracia. Como siempre, les damos la bienvenida. Le pedimos a Gerardo si podría iniciar esta sesión. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Cristóbal. Definitivamente, bueno, estoy vinculado a Freedom House, que es una organización que tiene 80 años en Estados Unidos, analizando, investigando los temas de derechos humanos y libertades. Quizás a ustedes lo conocen más por el informe anual que hacemos sobre libertades. Este año justamente fue la publicación número 50, el 50 aniversario. Es decir, que empezamos el año 73 a monitorear los derechos políticos y las libertades civiles. En ese entonces se analizaban 48 países. Hoy son 195 más 15 territorios, así que para un total de 210. El índice en sí es interesante, está construido sobre la base de 25 indicadores que se monitorean anualmente y está dividido, digamos, en dos baldes temáticos. Uno es el de derechos políticos, que analiza procesos electorales, el pluralismo, la participación, y también de una u otra forma las condiciones que ofrece el gobierno para ejercer los derechos políticos. El otro balde es el de libertades civiles. Ahí está la libertad de expresión, la libertad de creencias, el derecho a asociación, la autonomía personal, el Estado de Derecho, en fin. Y bueno, combina estos dos baldes para generar un índice del 0 al 100, donde 0 es baja libertad y 100 es alta libertad. Y hace algo interesante que lo caracteriza como un branding, se podría decir en inglés, que es categoriza a los países en tres, digamos, en tres estados. Los países libres, los países parcialmente libres y los países no libres sobre la base del índice de libertades. Entonces, cada año publicamos el índice. Bueno, este año publicamos en febrero y pues lo que nos muestra realmente es el estado, digamos, de las libertades y los derechos políticos. Quizás en términos globales, digamos, los 4 titulares del informe de este año son, bueno, primero de que seguimos marcando, son ya 17 años consecutivos que los derechos humanos, bueno, políticos y civiles siguen deteriorando. Aunque este año hemos visto que la brecha entre aquellos países que muestran deterioro y aquellos países que muestran incremento ha disminuido por primera vez en 17 años. Otro titular es realmente que existe de regreso, aunque quisimos que se habían olvidado, los golpes de Estado en distintas formas, que son esfuerzos de derrocar a gobiernos que son electos de una u otra forma y que generan básicamente algún tipo de desestabilidad que afecta, digamos, las condiciones de libertades civiles y derechos políticos. Valga recalcar que el índice de libertades de Freedom House no evalúa a los gobiernos, sino las condiciones que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos y sus libertades civiles. En el caso de los golpes de Estado, digamos, hemos resaltado 2 que son interesantes. Hay otros, pero hay 2. Uno es el caso de Burkina Faso, por ejemplo, que en un año tuvo 2 golpes de Estado, ambos con
líderes jóvenes militares, ¿no? Y el otro es algo cercano a Bolivia, que es el caso de Pedro Castillo en el Perú, que en diciembre trató de hacer un autogolpe para evitar el enjuiciamiento sobre una acusación de casos de corrupción, y generó algo que no había ocurrido en el Perú desde hace 30 años, cuando Alberto Fujimori había intentado la misma maniobra. Entonces, ese es un titular del informe. Otro es, que me parece algo bastante interesante, que es que la democracia en general está sufriendo de abusos perpetrados por gente que tiene poder, que utilizan básicamente el poder para debilitar lo que se llaman los pesos y contrapesos, o los checks and balances en inglés, ¿no? Hay casos interesantes, algunos o la mayoría en América Latina. Está el caso de López Obrador en México, que realmente está intentando de una u otra forma debilitar una arquitectura que, si bien no era perfecta, había funcionado de una u otra forma, tanto a nivel electoral como a nivel de inclusión y participación. El caso en la región que es más emblemático es el de Bukele en El Salvador, que aprovecha su supermayoría legislativa para generar obviamente un estado de excepción, sí, para responder a un problema sentido por la población, que es el tema de las pandillas y la violencia, pero que debido a ello básicamente ejerce una serie de elementos que violan derechos básicos, obviamente, fundamentales. Un par de otros ejemplos en este titular sería el caso de Hungría, de Orbán y su partido, que ganaron las elecciones parlamentarias, obviamente, pero claramente, y se evidencia a través del debilitamiento del poder judicial, el debilitamiento de los partidos políticos de oposición, y principalmente los medios independientes de comunicación. Ciertamente utilizaron su mayoría parlamentaria, por ejemplo, para bajar el techo para que partidos políticos afines al partido de Orbán tengan muy poco límite para ser habilitados como partidos políticos en el Parlamento. Y definitivamente el caso de Brasil, de los que apoyaban a Jair Bolsonaro, el ataque que hicieron en Brasilia, muy similar a lo que pasó en Estados Unidos hace 2 años, también demuestran un poco estas fuerzas anti-institucionales, obviamente, que es otro de los hallazgos que tiene este informe de Freedom House. Un último titular es el hecho de que si bien se nota una cierta fortalecimiento de los gobiernos autoritarios, principalmente liderados por 2 grandes potencias de una u otra forma, la China y Rusia, el informe también resalta que se ha visto que estos regímenes autoritarios que consolidan el poder y dominan totalmente las sociedades no son infalibles, que de una u otra forma tienen debilidades, y estas pueden ofrecer oportunidades para ejercer presiones de cambio. Definitivamente, el titular más importante para nosotros fue el hecho de que, a pesar de estos titulares que pintan una fotografía algo tenebrosa, hay algunas luces, obviamente, que hemos resaltado, que es básicamente grupos de ciudadanos que espontáneamente están dispuestos en muchos casos a dar su vida o su libertad para pelear, obviamente, por esos derechos, aunque sean mínimos. Esto lo vimos claramente en el caso de Cuba, con los movimientos sociales, artísticos, obviamente. Las mujeres de Irán, que se rebelan en contra del islamismo y la vestidura del velo. La misma China, básicamente, que era impensable hace un par de años tener protestas no solamente en contra del COVID, pero también de otros elementos.
Y definitivamente algunos otros lugares, obviamente, donde la gente ha empezado a salir a las calles. Israel es otro ejemplo. En fin, estos son digamos, los titulares a nivel global. A nivel más de América Latina, y luego sí, me gustaría muchas reacciones y preguntas. Nosotros, como Freedom House, analizamos digamos, al colectivo de las Américas, que incluye 35 países. Esto incluye a Estados Unidos y Canadá, incluye a los países anglo y francoparlantes del Caribe, las islas del Caribe, para una totalidad de 35 países que son analizados anualmente. Y de esos 35 países, 23 son clasificados como libres por Freedom House. Entre ellos, obviamente, está Chile, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos. Hay 8 países que están clasificados este año como parcialmente libres. Entre ellos está Bolivia, está El Salvador, está Guatemala. Y son 4 países en el hemisferio que han sido clasificados como no libres, que quizás son los clásicos ya de hace tiempo: Cuba, Nicaragua, Venezuela y también Haití, que está básicamente en un estado de degradación gravísimo. Ciertamente hemos visto algunos declives importantes este año, el año 23 en la región, particularmente Brasil, por lo que pasó con Jair Bolsonaro, Ecuador, que vaticinó lo que está pasando ahora en la crisis constitucional, ciertamente Haití y Guatemala. Y este año, uno de los países que resaltó 6 puntos en su índice fue el caso de Colombia, por 2 razones específicas. Una, llamémosle la pacífica transición de gobierno a un partido y a un líder de afuera, digamos, que no pertenecía a los partidos tradicionales. Y lo otro es el tema del fortalecimiento de los derechos de reproducción de las mujeres, que fueron 2 eventos importantes que ofrecieron, digamos, el puntaje de su vida para el caso de Colombia, que pasó de ser parcialmente libre a libre. Como monitoreamos anualmente, esto puede cambiar. El año pasado el Perú fue catalogado como libre, pero debido a las situaciones que ocurrieron el año pasado, volvió a ser catalogado como parcialmente libre, pero nos da algunos indicadores para medir, obviamente, cómo está la región en estos temas de derechos civiles y políticos. Yo me quedaría ahí. Definitivamente puedo responder algunas otras preguntas. Me encantaría, obviamente, conocer las opiniones y los comentarios, no solamente de Juan, pero de los otros oyentes.